El Bayern es una potencia física, pero los alemanes siempre fueron potencia física. Lo que pasa es que hace 20 y pico de años que les fue mal en su Mundial, en su Eurocopa, y decidieron cambiar y empezaron a estudiar y hicieron un proyecto en serio, de verdad, desde las bases. Y hoy ellos no perdieron su esencia desde el soporte físico, nunca lo perdieron y lo van a perder por la disciplina que tienen. Y le agregaron la técnica del sudamericano, la esencia del juego, un montón de cosas y metodología. Hablamos de un equipo, se quiere instaurar un equipo que gana desde lo físico y pone a un naturalmente un volante creativo como medio centro, que es Thiago Alcántara. No, espectacular. Diera la impresión de que en los últimos 3 años, más o menos, los entrenadores que manejan las dos fases y manejan las transiciones son los que mejor resultados están sacando. Caso, Liverpool, Bayern, selección de Francia en Rusia 2018, Real Madrid con Zinedine Zidane, claro. ¿No crees que hay que buscar ser un poco estratégico en cuanto a este punto en específico? ¿Cómo le decís a Bielsa que vaya a defenderse? Se puede decir que el preparador físico que se niega a morir a esa escuela de trabajar separado con temas de velocidad, entre otras cosas, y no hacia el modelo de juego del entrenador, ¿crees que poco a poco se va a ir desplazando para que quede trabajando personalizado con jugadores para temas de masa muscular, temas de velocidad, entre otras cosas? Y yo creo que de alguna manera sí. José Luis Campos Filoni, muy agradecido contigo de que hayas accedido a participar en mi podcast Olfato de Gol. Tuve la fortuna de conocerte desde el año 2011 y a partir de allí se formó una gran amistad y la verdad que pude aprender muchísimo. Puedo decir que eres un amigo para mí y un mentor que me ha ayudado muchísimo en mi formación dentro de conocer, de aprender de conceptos de fútbol para manejarlo en mi área, en el periodismo. José Luis Campos Filoni lo conocí a partir de la temporada 2011-2012, cuerpo técnico encabezado por Eduardo Zaragoza, que se titula con el Deportivo Lara, pero ya José Luis Campos Filoni venía de trabajar con el Deportivo Italia, y también con gran experiencia en el fútbol de Paraguay, en el fútbol de Ecuador. Ha fungido como preparador físico, asistente técnico, interino. Se fue invicto del Deportivo Lara como entrenador cuando le tocó en su momento. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí, José. Bueno, Tommy, la verdad que es una alegría, primeramente. Después es un orgullo que me hayas citado para tu programa. He visto la calidad y la capacidad de la gente, la jerarquía de los entrenadores que has presentado en tu espacio y bueno, que hoy me tengas en cuenta, como te digo, me llena de orgullo. Es una responsabilidad enorme estar a la altura y nada, agradecerte por este espacio, por esta posibilidad. Y bueno, como bien decís, ya data nuestra amistad de casi una década, cuando nos conocimos allá en el Deportivo Lara y como bien decís, la idea siempre fue colaborar con vos, ayudarte en todo lo que necesitaras y bueno, tratar de, como uno vivencia la profesión, trataba de sembrar esa semilla para que en definitiva, desde tu posibilidad de difundir el fútbol, intentaras verlo desde otra óptica, desde el análisis profundo, desde un montón de situaciones que más allá de que uno quiere o quería o pretendía de que de alguna manera lo pudieras difundir desde otra perspectiva y no desde el facilismo de caer en modas o en frases hechas como comúnmente se ve o en la mayoría de los casos se ve y de un periodismo más serio, ¿no?
Así que bueno, también me pone muy contento tu crecimiento profesional. No, agradecido, José. Y cuando dije, bueno, es el momento de conversar con José Luis Campofiloni porque siempre fuiste un profesor que le gusta estar mirando las nuevas tendencias y no solo en la parte física, sino también ya ibas viendo, de hecho, cómo la preparación física cada vez se iba incluyendo más hacia el modelo de juego y no más separado para hacer simplemente trabajos de velocidad y que si aumento de masa muscular o qué sé yo. Y miraba siempre tendencias de entrenadores tops de Europa y yo dije, bueno, vamos a hablar con José Luis de la preparación física actual y también del juego, de lo que pudiste ver en la Champions League que recién finalizó, hacia dónde crees que está yendo el fútbol, entre muchísimas cosas. Estuve viendo por Google, José, que estuviste realizando unas ponencias sobre las tendencias actuales en las metodologías dentro del fútbol, con la gente de Grupo Equipo, también estás con Train Fútbol, que ya vamos a hablar al respecto. Eh, ¿De qué se trató toda esta ponencia, José? Bueno, yo ya hace 4 o 5 años que, como bien decís, participo del staff de Grupo Equipo y ahora, hace unos meses, me sumé también a la gente que me ha invitado de Train Fútbol y que son, bueno, espacios de capacitación para preparadores físicos, para técnicos, y donde se trata de generar un espacio de conocimiento, de brindar experiencias, de un espacio dentro del fútbol donde se pueda debatir, aprender y seguir creciendo, porque esto es permanente. Y como bien decís, la búsqueda del crecimiento de uno es permanente, esto no termina nunca. Y bueno, esa siempre fue la idea, y últimamente me he volcado mucho para el análisis de las nuevas metodologías o de las últimas tendencias metodológicas y tratar de inculcar desde esa perspectiva el camino que uno ha hecho, y muchas veces porque a veces hay población de asistentes, por decirlo de alguna manera, tanto técnicos como preparadores físicos, que están laborando en el día a día y no hay posibilidad a lo mejor de sentarse a leer o tener tiempo de indagar, de investigar, y bueno, uno trata de llevar pequeños conocimientos, experiencias, datos, y mostrarles cuáles son las tendencias actuales, más allá de que después, como decimos siempre, hay que adaptarlo al contexto donde uno está, Tal porque en cual, muy importante. definitiva, sí, es lo más importante, hay que tener mucho tacto y mucho sentido común, porque en cada una de las charlas, como les digo siempre, nosotros siempre vamos atrás de las metodologías que vienen de Europa, y congeniar las metodologías de Europa con la idiosincrasia de Sudamérica o de Latinoamérica es difícil. Entonces ahí empieza a conjugar los equilibrios que uno debe tener como para saber identificar esas situaciones y qué puedo adoptar de lo bueno que vienen de esas metodologías, como el ordenamiento de las cargas, como un montón de cosas que en la periodización semanal, cómo encadenar esos días sucesivos donde predominan ciertas dinámicas de tareas, pero después el contexto te condiciona, y no solo el contexto, a nivel jerarquía de jugadores, sino tenés que estar viendo un sinfín de situaciones como infraestructura, un montón de cosas que hacen que vos tengas que ir adaptando. Aquí generalmente el jugador, a veces cuando trabajás todo con la partida del balón, es como que necesita algo físico analítico, por decirlo de alguna manera, porque es el arraigo y la costumbre que vino siempre. Y bueno, y a veces tenés que adaptar eso
como dice el profe Ortega, preparador físico del Atlético de Madrid del Cholo, una metodología abarca varios métodos, o uno o varios. Y bueno, está en cada uno, dependiendo de ese contexto, dependiendo del técnico que te toca trabajar, dependiendo de la idea de trabajo del grupo, te vas adaptando y vas haciendo una confluencia entre métodos que es propio ni siquiera de cada grupo de trabajo, porque yo digo que a veces, más allá de que vos tengas tu metodología establecida al 100% en los papeles, escrita, de un plantel o de una institución a otra, generalmente algo vas a tener que adaptar. Y por sobre, como tiene que adaptar un técnico, porque no tiene de un plantel a otro, de una institución a otra, o acá en Argentina se ve de un semestre a otro, porque te venden jugador y viene otro de otra característica. Más allá de que vos intentes traer un jugador de las mismas condiciones, de las mismas características, siempre va a ser similar, no es igual. Eso está claro. Y desde las tendencias metodológicas, bueno, uno empezó allá por el año 92 cuando me recibí, y se trabajaba muy analítico, se trabajaba muy físico, y los porcentajes hoy se han dado vuelta, donde antes por ahí era un 60, un 70 analítico y 30 contextualizado, como hablamos ahora. Hoy, gracias a Dios, esas tendencias se fueron dando vuelta, donde hoy el técnico tiene muchísima más participación, y el profe no es que perdió espacio, porque hoy, desde lo contextual, desde el trabajo de la tarea global en campo, la situación de controlar esas cargas, que queremos tener todo controlado, y el fútbol a veces no podés controlar todo, porque también tiene incertidumbre desde el juego, y hay variables que van a ser incontrolables, como la parte emotivo-volitiva, la parte psicológica del jugador, todas esas cosas. Podemos analizar miles de variantes, pero siempre van a ser subjetivas a la parte psicológica y a la parte emotivo-volitiva, que es la fundamental en todas estas situaciones. Y bueno, como bien decís, empecé allá antes del 2000, siempre fuimos viendo tendencias metodológicas. Uno siempre intentó, sin saberlo, que había que trabajar desde lo físico-técnico. Siempre me interesó la táctica, no porque quisiera dirigir, no he hecho el curso, como sí lo tendría que haber hecho, pero nunca lo hice, pero siempre me interesó la táctica, porque pensaba de que de alguna manera, desde una entrada en calor, necesitaba ayudar al técnico a ganar tiempo. Y después, cuando uno va llegando a nivel profesional, y más hoy en día, se da cuenta de que esas cosas eran beneficiosas, porque hoy no tenés tiempo, y hay que tratar de que fluyan todas esas capacidades o cualidades físicas dentro del marco del modelo de juego, como bien dijiste, y hay que tratar de que, en mi experiencia o en mi idea, que ese gran porcentaje de trabajo físico se dé en la hora y media que uno tiene a disponibilidad de campo, y dentro del campo necesitamos hacer la mayor cantidad de tareas que abarquen desde lo táctico primero, desde el modelo de juego, llevado a conseguir cada día las intensidades físicas que necesitamos generar por arrastre, ¿no? Y después, bueno, hoy la tendencia es que no solo ha cambiado de que antes el jugador venía, se cambiaba, entrenaba a la hora y media, 2 y se iba. Hoy el profesional del fútbol, y eso es lo bueno de que se ve y se copia de Europa, es la posibilidad de que el jugador venga mucho más temprano, de que interactúe en el club, si tener la infraestructura necesaria como para empezar el acondicionamiento necesario, preentrenamiento y postentrenamiento, obviamente, ¿no? Con todos los temas de recuperación, y prácticamente pasa a ser una jornada laboral. Yo creo que va mucho por ese tema, ¿viste? Por ese lado. Claro, claro. Y dentro de los trabajos que estás facilitando con otros colegas, con la gente de Train Football, abarca también lo mismo, estos temas de conceptos de tendencias actuales de metodología, la preparación física contextualizada.
Sí, 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 va por ahí. Tanto en grupo equipo, donde se pregona todo lo que es el entrenamiento a partir de lo sistémico, de la globalidad, pasando por Train Football, que también la filosofía es la preparación física contextualizada, donde no se, como te dije recién, no se deja de lado la formación analítica, porque después también tenemos que ver dónde estamos parados, si es fútbol profesional o si es fútbol juvenil, donde tenés formación. Pero sí, no se reniega de lo analítico, no se deja de lado, porque es un sostén importante, pero sí se aboga a que hoy el gran porcentaje hay que tratar de realizarlo a partir del modelo de juego y dentro del campo. Esa es la idea. Y bueno, hoy las tendencias metodológicas, todo lo que vemos de Europa, la gran mayoría es así. Y después ya te digo, ellos no es que no trabajan analítico, no trabajan físico solo. Lo hacen antes y lo hacen después. Hoy tenemos ya hace unos 5 o 6 años en boga también el tema de neurociencias y bueno, antes se sabía de la estructura del cerebro, hoy se está estudiando muchísimo más la funcionalidad del cerebro, la capacidad de atención, cómo aprende el cerebro, entonces las metodologías van cambiando en función de esa situación también, qué es lo mejor para que el jugador preste atención, capte, aprenda y genere un aprendizaje significativo. En definitiva, es lo que queremos. El trabajo de la semana es para que el jugador llegue el domingo y trate de vivenciar esa película que vivió durante la semana y que genere un aprendizaje significativo. Pero si no genera experiencias dentro del campo, como dice una persona a la que admiro y sigo de hace muchos años, como Juan Carlos Osorio, que habla de la memoria operativa en el cerebelo y decir, pucha, es el gran baúl donde van todas las experiencias y toda esa experiencia después tiene que salir y fluir en forma inconsciente. Claro, y esa toma de decisiones y resoluciones tienen que ser inconscientes. Y hoy, antes cuando nosotros se trabajaba muy analítico, se corría mucho a partir del atletismo, del físico y no desde la toma de resoluciones, estamos muy distantes de lo que es permanentemente el juego del fútbol, que es tomar decisión en cada instante, con balón o sin balón. Se lo preguntaban en su momento a Andrés Iniesta de cómo hacía para tomar esas decisiones cuando jugaba en el Barcelona, que todos quedaban perplejos y él decía, mira, de una u otra forma eso está guardado en el cerebro luego de tantos entrenamientos, de tantas experiencias y eso lo sacas involuntariamente, o sea, no cuenta el tiempo, no te voy a decir que es un segundo, no, o sea, eso es algo que sale y eso es gracias al entrenamiento, todo contextualizado también al modelo de juego que quiera el entrenador. Ahora, si vemos que todo esto se da gracias a lo contextualizado, se puede decir que el preparador físico que se niega a morir a esa escuela de trabajar separado, por así decirlo, con temas de velocidad, entre otras cosas, y no hacia el modelo de juego del entrenador, ¿crees que poco a poco se va a ir desplazando ese tipo de preparador físico para que quede trabajando personalizado con jugadores para temas de masa muscular, temas de velocidad, entre otras cosas? Y yo creo que de alguna manera sí, porque la tendencia va hacia ese lugar, ya está instalada. Lo que pasa es que hoy hay tantas áreas por atender y por controlar de alguna manera, y de llevar la carga de entrenamiento y esas cosas, que hoy tenés que tener un grupo de trabajo muy importante, en número. Ya a cierto nivel un solo preparador físico no te alcanza. Necesitas por lo menos dos, porque tenés la parte de campo, tenés la parte analítica, y en las dos no podés estar al mismo tiempo a veces, porque hoy se divide en grupos, se trabaja mucho por grupos reducidos, después tenés toda la parte de análisis de carga individual a través de si estás con los GPS, la carga interna, la carga externa, tener el análisis de videos. Entonces hay muchas áreas por abarcar
y una sola persona no alcanza. Entonces, necesitas por ahí gente especialista en cierto rubro o en ciertas áreas, como te vengo diciendo, pero en definitiva, hoy no creo que en el alto rendimiento, a nivel profesional, no haya profes que no se hayan ayornado a esta situación y a este tipo de trabajo. Acá en Argentina hay algunos equipos, hay mucha resistencia, el profe sigue pensando también en el trabajo analítico, es una cuestión de arraigo, a lo mejor de miedo al cambio sustancial, y todavía se sigue pensando en un alto porcentaje, no como antaño, pero sí todavía cuesta reducir ese porcentaje del que hablábamos antes y de que sea mucho más jugado, mucho más contextualizado, mucho más exigente desde ese nivel, porque yo digo, bueno, hace casi 30 años que me recibí y siempre escuché de que en Europa se trabajaba, ¿no? El jugador cuando iba allá en Europa trabajaba 50 minutos, 45, 50 minutos al máximo, y uno decía, pero ¿cómo? Tan poquito. O sea, más allá de que sea el máximo, pero eran 45 minutos, cuando acá estábamos acostumbrados al volumen, a trabajar 2 horas y 30, y dar, y perder tiempo. Y después uno va entendiendo y va escuchando gente que tuvo la posibilidad de estar y vuelve y te comenta, y vos un jugador. Y después llegamos a esto que en Europa no es que lo hacen desde ahora, hace poquito, desde antes. O sea, que hacen toda la cobertura previa a un entrenamiento, donde pasan por el fisioterapeuta, donde van al gimnasio, donde hacen todas las necesidades o las deficiencias que tienen, confluyen 1 hora 15 con el técnico en el campo, terminan ahí y otra vez adentro la parte de recuperación, o el que tiene que volver a hacer gimnasio, o el que tiene que hacer flexibilidad. Entonces, es un conglomerado de situaciones que hace que esto no es de ahora. Lo que pasa es que uno lo entendía de otra manera. Hoy la globalidad, el Internet te permite ver entrenamientos de Europa, de equipo en Europa en directo. Y como alguna vez intentaba ver al Bayern de cómo estaba Guardiola. Y uno empieza a ver cosas, situaciones, y empieza a entender mucho más. Pero igual creo que tenemos que, por lo menos de este lado del mundo, tenemos que seguir avanzando mucho más hacia esa contextualización, ¿no? José, y en esta experiencia que tienes de varios países en los que ya has estado, ¿cómo puedes vislumbrar este tema? ¿Lo ves que todavía en Sudamérica está muy lineal? ¿Hay mucha resistencia todavía, tal como tú lo estás diciendo en Argentina? ¿O varía un poco por países dentro de los lugares donde has estado? A ver, a partir de los países donde he estado, yo creo que, como siempre, tenés excepciones. Depende mucho de la experiencia del técnico, si fue jugador y estuvo en Europa o estuvo en grandes ligas y tuvo la posibilidad. Entonces ese jugador viene y ya tiene esa experiencia como jugador, la vivenció, sabe que le dio rédito, y es más fácil de que pueda evolucionar en este sentido. Pero bueno, a veces esos jugadores que ahora son técnicos están en equipos donde por ahí en cada país son la elite, y no es la mayoría en los que pasa eso. Yo creo que acá todavía nos está costando, más allá de que, como te digo, que hay excepciones y que la tendencia va en alza, tenemos que seguir insistiendo en ese camino, ¿no? José, ¿cuál es tu filosofía del fútbol? ¿Cómo lo concibes? ¿Con qué técnicos te inclinas para poder buscar con los cuerpos técnicos con los que has trabajado? Y aparte, como simplemente admirador del juego, ¿con qué y con quién te identificas? Creo que hay una línea de tendencia, pero se fue encadenando a medida que fui creciendo. Empecé en la adolescencia con la selección de Bilardo, acá en Argentina, que es fútbol de sostener el balón
con línea de tres, con mediocampistas, cuando decía mediocampistas todoterreno, que no había posiciones fijas, solamente el mediocentro, que era el Checho Batista. Fútbol de movimiento, como decía Bielsa, y creo que ahí cuando fue en los 90, 91, cuando me estaba recibiendo, que estaba el boom de Bielsa acá en Newell's, y ese fútbol igual, fútbol, como decía él, fútbol de movimiento, y con una dinámica distinta a lo que siempre se jugaba en el fútbol argentino, y creo que eso fue una distinción de Bielsa en toda su carrera. Y por ahí, por esa línea va mi gusto futbolístico. Después podés variar, si jugás con línea de 3, si jugás con línea de 4, eso es muy, muy subjetivo. El tema es la funcionalidad. Y como te decía, a partir de mi llegada a Venezuela, a fines de 2008, con el grupo de trabajo, como bien decías, que encabezaba Eduardo Zaragoza, teníamos mucho esa línea de pensamiento, esa línea de trabajo, esos equipos lograron un funcionamiento muy importante, un estilo de juego identificado, y coincidió con el boom expansivo de Guardiola en el Barcelona, y empezar a tratar de estudiar, de investigar lo que era toda la metodología de trabajo, el juego. Y bueno, yo creo que ahí se va haciendo una simbiosis de lo que a uno le gusta, ¿no? Por ahí lo ideal sería una mezcla de la posesión que generó el culto a la posesión que generó ese equipo, con la dinámica que le impregnaban por ahí Bielsa. No sé si a ese extremo, porque sería un poco difícil, pero por ese lado me identifico y me gusta, y sería el ideal de lo que a mí me gustaría ver como si fuera técnico. Claro, perfecto. Me gustaría pregonar. Perfecto, José. Y vamos a pasar a conversar de lo que se ha visto últimamente. En líneas generales, ¿cómo viste la Champions League en términos del juego? ¿Qué te pareció? Lamentablemente, con este tema de la pandemia se deterioró un poco, perdió un poco la esencia. El hecho de jugar a un solo partido, una eliminatoria, te condiciona, porque por ahí, bueno, creo que le pasó al Manchester City, Sí. Perdiendo 2-1, por ir a buscar, le hacen otro gol de contra, y a lo mejor sabiendo que era un solo partido, a lo mejor en su revancha, jugando de local, ese 2-1 lo podría haber remontado, o no, pero bueno, todo esto condicionó un poco, pero no importa, era la regla de juego y lo que había que ver, pero bueno, yo creo que la misma tendencia, Tommy. Tenés técnicos que como Guardiola, o como Nagelman, ¿sí? En un equipo de menor valía, de menor jerarquía, pero que intentan ser protagonistas, y tienen esa audacia para intentar serlo, más allá de hasta dónde llego. Entonces, bueno, la misma línea de tendencia. Hoy quedó en boga el Bayern, no sé si por salir campeón o por que lo coronó, fue la frutilla del postre, pero bueno, quedó todo el 8-2 versus Barcelona, y entonces uno empieza a decir, o así cuando conversamos, ¿dónde está el equilibrio? O sea, tan mal estaba el Barcelona desde lo físico, porque se habla de lo físico. El Bayern es una potencia física, pero los alemanes siempre fueron potencia física. Lo que pasa es que hace 20 y pico de años que les fue mal en su Mundial, en su Eurocopa, y decidieron cambiar y empezaron a estudiar y hicieron un proyecto en serio, de verdad, desde las bases. Y hoy ellos no perdieron su esencia desde el soporte físico, nunca lo perdieron y lo van a perder por la disciplina que tienen. Ahora se ayornaron y le agregaron la técnica del sudamericano, la esencia del juego, un montón de cosas y metodología aparte. Entonces,
hoy tenemos esa simbiosis que voy a decir, pucha, Alemania campeón del mundo, el Bayern Múnich campeón de la Champions, y son equipos fuertes, y te llevan los mejores jugadores, pero también juegan. Entonces yo digo, no es que el Bayern fue un portento físico, porque en definitiva después todos vimos lo que pasó con Barcelona y con todo este problema Messi, y que saltaron todo, y bueno, que las cosas hace varios años, los que seguimos la interna, tratamos de seguir la interna y la idiosincrasia, esto no viene de ahora, sino de varios años, pero en definitiva yo digo que el Bayern no fue el campeón del físico, el Bayern fue la mejor expresión del Barcelona de Guardiola, en lo futbolístico, ¿sí? Y obviamente tenés que correr, y correr a partir del balón, a partir de una idea de juego, por sobre todas las cosas, saber, estar convencido, y jugó un fútbol espectacular, de lo que a uno realmente le gusta. Porque fue siempre protagonista, fue siempre audaz y fue siempre a buscar. Y el Bayern fue en una final de 90 minutos, dominó el juego yo creo que en 75, a mi manera de verlo. Y lo fue a buscar sabiendo que enfrente tenés a un Neymar y a un Mbappé que si te quedan con 40, 50 metros de cancha por delante, es bravo. Y sin embargo, los mejores momentos del Paris Saint-Germain fueron de los 15 a los 30 del primer tiempo, en campo rival, ni siquiera saliendo de contra. Y eso es mucho más mérito del Bayern, y de asumir esa responsabilidad, de sentirse protagonista, de sentirse el mejor, y de morir con una idea de fútbol, una idea propia. Sí, coincidimos. Paris Saint-Germain creo que pasó por sus mejores momentos del partido, los primeros 30, más o menos. De resto, todo fue el Bayern. Sí. Y protagonista el Bayern, incluso sin tener la pelota, ¿no? Porque cuando no la tenía, la presión alta que ejercía todo el equipo hacía que recuperaran la pelota, como mínimo en el círculo central, como mínimo. Y eso mucho hacía que, compromiso. sí, a partir de allí, la dinámica, la explosividad de un equipo bien trabajado hacía que el frente de ataque o las líneas de fondo la ganaran con muchísima frecuencia, ¿no, José? Ahora. Vos fijate, Tommy, otra cosa. Sí. Hablamos de un equipo, se quiere instaurar un equipo que gana desde lo físico, y pone a naturalmente un volante creativo como medio centro, que es Thiago Alcántara. No, espectacular, espectacular. Entonces el fútbol empieza desde ahí. Acá en Argentina serían doble 5, de corte físico. A lo sumo uno mixto. Sí. Pero no, es imposible. Hubieron casos de grandes maestros que hicieron jugar a equipos de fútbol extraordinariamente, y poniendo no sé, te doy dos casos, el Negro Palma en el Rosario Central, con Don Ángel Tulio Sof, allá por los 80, 90, ya cuando se estaba retirando, terminó jugando de volante 5, y el otro fue Jorge Burruchaga, que fue siempre un media punta, volante ofensivo, terminó jugando de medio centro en Independiente, no me acuerdo si con Menotti o con quién, pero terminó su carrera jugando de medio centro, y con una claridad de juego y una visión de juego importantísima de ese tipo de jugadores. Y si vas al nivel mundial, me tengo que remitir a Lothar Matthaus, que era un volante de corte ofensivo, pasó a medio centro y terminó su último mundial jugando como líbero. Entonces, esas tendencias, por ahí acá es difícil de verlas, ¿viste? Sí, es lo que te decía antes. Sí, es verdad. Ahora, cuando se da lo de la eliminación del City, en gran parte, por lo que bien comentas, José, esta condición de jugar a un solo partido, que quizá al jugar ida y vuelta, Manchester City pudo haber tenido una actuación muchísimo mejor en cuanto a resultado, ¿no? Pero, y tú como una persona que ha seguido la carrera de Guardiola, ¿no? ¿No consideras que estos entrenadores en los que predomina el manejo de una de las fases, por ejemplo, Guardiola con la fase ofensiva, el Cholo con la fase defensiva, ¿no crees, José, que al ser partidos de uno solo,
no se debió jugar un poco con eso? Porque diera la impresión de que en los últimos 3 años, más o menos, los entrenadores que manejan las dos fases y manejan las transiciones son los que mejor resultados están sacando. Caso Liverpool, caso Bayern, caso selección de Francia en Rusia 2018. Real Madrid. Real Madrid con Zinedine Zidane, claro. ¿No crees que hay que buscar ser un poco estratégico en cuanto a este punto en específico? Y sí, pero a ver, alguna vez escuché o leí que en la revista El Gráfico una nota pasarela y decía, o el mismo Bilardo, hay que morir con la bota puesta. Y yo creo que este tipo de técnico, esta gente, va por ese lado. Y son, en ese sentido, son muy pragmáticos. ¿Cómo le decís a Bielsa que vaya a defenderse? Es imposible. Sí. No lo concibe. O sea, a ver, no es que no va a defenderse, porque como dice Guardiola, cuando estoy atacando estoy defendiendo, porque estoy atacando y me estoy defendiendo con la pelota, y tengo que estar posicionado ante la pérdida para generar esa rápida recuperación como pregona él. Lo mismo de Bielsa, trabaja mucho lo defensivo, pero en zona alta, sí, no abroquelado 8, 9, 10 tipos por detrás de la línea del balón. Sí. Yo creo que el que ha logrado una mixtura en todo eso es Klopp con el Liverpool, sí, donde el Liverpool te maneja muy bien todas las fases, y es un equipo muy, muy híbrido, muy mixto, porque te presiona como lo presionó a Barcelona cuando necesitó remontar el 3-0. Lo fue a buscar y lo presionó desde lo físico y le metió y ¡pum! Y el equipo cuando se tiene que tirar atrás y salir de contragolpe con las transiciones es mortal también. Entonces, es difícil y cada uno, al Cholo, es su manera, está en una institución donde la idiosincrasia es esa y no la va a cambiar, porque mal no le ha ido. Después cuestión de gusto, Tommy, después cuestión de gusto, lo que hablábamos al principio. No, y te digo... Cada uno muere con la suya. Es así, acá. Es así. Es así. No, y disculpa que te interrumpa, José. Obviamente que las tendencias, bueno, siempre el que está, es lo que te dicen de antaño y lo que he leído de gente que viene cuando empezó el fútbol. Se trata de que hacer gol y que no te lo hagan. Es como dice Lillo, en definitiva. Y algunos lo conciben buscando más goles que el rival, como decía Cruyff. Si me hacen 5, tengo que hacer 6. Y si no, la otra es defenderse más, pensar en el 0 en el arco primero y te hago un gol. Y sí, bueno, sí. Es la contraposición y es la estrategia como en el ajedrez. Claro, claro. Y de ninguna manera, y yo estoy claro que tú no lo entendiste así, pero es para la audiencia, de ninguna manera estoy diciendo que esta manera de dirigir de estos entrenadores que José, que no da resultado, que no son buenos, no. Analizando lo que pasa. Sí, en lo absoluto. O sea, el respeto, la admiración hacia el Cholo, hacia Guardiola, o sea, son los entrenadores top del mundo. Simplemente queremos analizar, es un tema de las tendencias, la consecución de resultados que sigue mandando y que va a mandar seguramente hasta el final, José. Sí, pero fíjate que en Europa los cambios no son tan marcados como de este lado del mundo. Y hay procesos y hay resultados buenos y hay malos, sí. Y sin embargo los técnicos siguen. No, claro. Y fíjate, Atlético Madrid, por ejemplo, el Cholo con la suya no fue campeón de la Champions por 2 minutos, por minuto y medio, algo así. Sí, pero ahora lo que yo digo, o sea, lo que a mí, por así decirlo, me irritó, porque yo soy una persona que me gusta muchísimo el trabajo de Guardiola. Desde que conversaba contigo, siempre me hablabas de él y de sus formas. Y lo que a mí me irritaba, José, era que en el partido contra el Lyon, yo veía que cada vez, o sea, Lyon en el momento defensivo dejaba a 2 ejes de ataque para la contra. Y cada vez que Lyon comenzaba,
el contraataque olía a sangre, pese a que estaba a 60 metros del arco del City, y yo decía, pero si es un solo partido, o sea, el City está sacrificando todo el año de la Champions, por así decirlo, con esa, cuando lo están lastimando muchísimo de contragolpe. Entonces, ahí creo yo, José, que el manejo de las fases, como tú lo mencionas, como Liverpool, el tema de saber cuándo presionar alto, cuándo presionar medio, cuándo presionar bajo, creo que simplemente soy un opinador más. Se debería de utilizar en diversas Sí, circunstancias, contextos. yo creo que esos técnicos, todas esas cosas lo saben. Estoy claro, yo estoy claro, claro, Mira, claro, claro. yo recuerdo haber leído el libro de Pep, de Martí Perarnau, cuando llegó el primer año al Bayern Múnich, y él hacía un análisis y decía, se encontró con que era una de las ligas con la transición más rápida del mundo, o de lo que él sabía. Y empezó a gestionar estratégicamente, a meter los laterales adentro, ¿sí? Sí, Entonces dejaba los dos centrales, volante 5, y los dos centrales hacían una segunda, los dos laterales, perdón, hacían una segunda línea. Y sí. lo cerraba porque por adentro generalmente es donde se salen más rápido las transiciones y los contragolpes, ¿no? Y, y últimamente lo estaba haciendo también con el City. Había empezado a transformar esa situación también, a meter los laterales como medio centro, a sacar los volantes internos, trabaja los callejones, trabaja los carriles, cierra por adentro los laterales para que no haya transiciones, y mirá la situación que me estás planteando versus Lyon. O sea, yo no creo que él no haya sabido, no haya estudiado, porque a ese nivel No, 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 desde luego. lo estudia y lo muestra. Lo que pasa es que, más allá de los peligros que a lo mejor ha vivenciado ahí mismo en el partido, termina cayendo con su filosofía. Sí, sí, Yo sí, creo sí. que pasa por ahí. No, y es Son, así. son pocos los que, en definitiva, a ese nivel, yo creo que Mourinho es uno de los más pragmáticos y se adapta. Sí, 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 sí. Él sí cambiaría. De hecho, cuando hablamos de estos entrenadores y hablamos de las ligas en las que estuvieron, por ejemplo, Guardiola, exceptuando el Barcelona, que ya todos sabemos todo lo que logró, y no solo en resultados, diera la sensación de que cuando se necesita regularidad, que es en la liga por año, la dominan, ¿no? Al Bayern Múnich de Guardiola le pasó, dominó de principio a fin todo lo local, con el City también, ya ha podido sacar grandes cosas en el torneo local, pero cuando toca, luego, cuando las papas queman, como dicen en el sur, en partidos de ida y vuelta, en torneos internacionales, José, allí la regularidad a veces te puede pasar mala factura porque son apenas 180 minutos de partido. Sí, bueno, fíjate pero lo que pasa es que todas esas ligas tienen una tendencia muy marcada entre los equipos de vanguardia y el resto. Vos vas a España y obviamente son tres. Y porque el Cholo posicionó al Atlético de Madrid ahí Sí, como un tercero para lidiar. porque Pero eran si dos. no, ¿cuántos años hace que uno era joven que no escucha al Bilbao salir campeón como en los 80? Es así, Es muy difícil. es así. Fíjate que ni siquiera Sevilla, 3 veces campeón de Europa, de la Copa Europa y de la UEFA, y no pelea el torneo. No es fácil. En Inglaterra pasa lo mismo, en Alemania, bueno, el monopolio del Bayern, hasta en la misma Italia, hoy con la Juve, Sí, cuánto hace que no participa el Milan, que fue histórico. Entonces vos decís, pucha, si están caídos esos grandes equipos, imagínate el resto. La diferencia económica entre los grandes equipos es mucho. Pero ¿qué pasa? Dominan la regularidad de la liga, pero obviamente que en la Champions, después de la fase de grupo, cuando empieza la verdadera disputa del ida y vuelta a partir de octavo de final, te empezás a enfrentar con los mejores de cada país. mm, Y ahí las cosas se emparejan, es mucho más homogéneo, y bueno, pasa como en los mundiales, en la historia de los mundiales.
a semifinales siempre podía llegar una sorpresa, pero después las finales y los campeones eran siempre los mismos. Y bueno, va pasando. Fíjate que no han habido, salvo Francia, no han habido campeones mundiales nuevos. Y a nivel Champions, fíjate, este año, bueno, llegó el Lyon, llegó el Leipzig, pero que no es normal. Por ahí que haya llegado los dos. Uno sí, se podría haber colado y llegado por méritos propios. Pero la realidad después te dice que el poderío económico, que va acompañado generalmente de la jerarquía de los jugadores, son los que terminan prevaleciendo, ¿viste? Y esa es la diferencia entre la regularidad de la liga y la Champions. Aparte de toda esta excelente explicación que nos ofrece, José, ¿hay algún otro punto en el que tú me puedas añadir si yo te preguntara, como guardiolista que eres, por qué luego de esa post-etapa en Barcelona a Guardiola le ha costado volver a levantar la orejona? Y es difícil, ¿viste? No es fácil. Él congenió, creo que lo de Barcelona fue increíble. Bueno, no vamos a descubrir para nada. La historia del fútbol, claro. No, sí, yo creo que a nivel club, si no fue el mejor equipo de la historia, está entre los dos primeros. Bueno, comparable con el Brasil de 70, a mi gusto. Pero después difícil, ¿viste? Congenió con una camada de jugadores que también, no por nada, por ahí los tres mediocampistas tuvieron en la terna para mejor futbolista del mundo en su momento. ¿Viste? Creo que se dio todo un contexto. Obviamente que después, bueno, el paso por el Bayern, como decís vos, tanto le ha costado a nivel internacional, y vos fijate que hoy, con un técnico que es del club, que viene de abajo, y que entra prácticamente de interino y se queda y sale campeón de la Champions. Esos son los extremos de todo esto y lo lindo que tiene este fútbol. Fíjate que a lo mejor, no digo si con menos nombre, con menos jerarquía, pero termina, porque este equipo de Bayern, no vamos a decir que no tiene jerarquía, pero comparado a lo mejor con cuando empezó Guardiola, a lo mejor tenía un poco más de nombre o más completa el plantel, de mayor cantidad de jerarquía, de nombre de jerarquía, y sin embargo no la pudo ganar. Y hoy en el City ya con 3, 4 años y tampoco puede. Y no es fácil, porque también se ha encontrado con que han aparecido grandes equipos también, ¿viste? No, claro, no, por eso te decía, si habían otras cosas que podías añadirle a lo que ya habías descrito anteriormente, y de verdad que estuvo... Yo creo que por ahí pasa también a lo mejor un poco lo que planteabas vos, el ser tan pragmático y no generar a lo mejor algún tipo de cambio o de manejar situaciones como para poder decir, puta, la guerreo más en este sentido, ¿entendés? Como pasa más acá en Sudamérica, donde voy a decir, pucha, voy de visitante, tengo que ir a Brasil, tengo que ir a otro lado a jugar con equipos guerreros que son de Copa Libertadores en instancia importante, y voy a decir, bueno, tenés que, como dice el Cholo, el cuchillo entre los dientes y apretar los dientes. Exacto. Y a lo mejor esas cosas en ese alto nivel, el mínimo error no te perdona. Y ahí está a lo mejor una de las fallas, pudiera ser. Claro, y José, y te pregunto también para ver cuál sería tu óptica al respecto. O sea, los proyectos finalmente son de las instituciones, de los clubes, ¿no? No es de cada entrenador que vaya llegando o de un jugador. Que la institución debiera ser y tener una ideología y una definición de lo que quiere. Exacto. Como es, por ejemplo, el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid sabe que su norte
y su historia fue siempre esa. Y terminaron llevando al Cholo, y vos fijate cómo lo dimensionó. Por eso, entonces, me das la razón en la entrada que quiero hacer al cuestionamiento que te voy a formular. El Bayern Múnich con Jupp Heynckes jugaba muy distinto al de Guardiola. Guardiola llega con la suya, como tú bien comentas, a otro país, a otra cultura, a otro proyecto. Entonces, ¿crees que esa arista también podría ser parte, no un 50%, no lo vamos a cuantificar, pero sí crees que eso pueda influir en que un entrenador quiera cambiar una idiosincrasia de un equipo en otro país? Porque quizá me está dando pie a lo que tú estás comentando. Entrenadores como Heynckes, como el actual del Bayern, que buscan adaptarse a cómo ha jugado esta institución, y fíjate los resultados que le dio. Fíjate que pasamos de Heynckes a Flick, ¿sí? Sí. ¿En cuántos años? 5 o 6 años. 2013 salió campeón en el Bayern. Sí. 7 años. Y Flick sale campeón jugando al fútbol más del estilo de Guardiola que el de Heynckes. ¿Sí o no? Sí, es verdad. Yo lo veo así. Sí. Yo lo veo así, ¿eh? Y yo creo que Alemania en su totalidad está dando una vuelta de tuerca y está evolucionando más hacia lo que sembró Guardiola, que por algo el Bayern también lo llevó para apostar a una filosofía de juego, y hoy con Flick está teniendo esos resultados. O sea, coincidió justo Flick, a lo mejor la frutilla del postre, porque el equipo supo gestionar y le supo dar, pero tiene una polivalencia táctica riquísima, el equipo. Y jugó, yo creo que más del fútbol de Guardiola que el de Heynckes o el del Bayern de antaño, más allá de tener siempre grandes equipos, goleadores, jerarquía, pero era un equipo de transición. Sí. Le gustaba al alemán. Y como tú comentas, ¿no? Con el aditivo. Fíjate, Julian Nagelsmann, cómo hace jugar a su equipo. Sí. Está el otro técnico también jovencito que estaba en el Hoffenheim, y también. Entonces, están apareciendo camadas de entrenadores que tienen otra formación, otra visión del juego, y bueno, están transformando el fútbol alemán, está cambiando, está evolucionando. Y eso es lo importante. Claro. Querer evolucionar. Yo creo que, te digo otra situación puntual. Fíjate lo que estuvo haciendo, que vos me planteabas, lo que hace Nagelsmann con el Leipzig en la forma de salir jugando. ¿Cuándo verías vos, Tommy, que mirás fútbol de Sudamérica, mirás Copa Libertadores, mirás Sudamericana, hoy estás ahí imbuido en la MLS? ¿Cuándo verías una forma de salir de jugar con un equipo que tiene 3 y el primer central se transforma siendo arquero, pasa a ser el arquero, y el líbero pasa a medio centro para salir, para generar una superioridad numérica en el medio campo, atrás de la primera línea de presión, donde la amplitud te la dan los dos stoppers de esa línea de 3, y el que se transforma en un primer central ahí adentro es el arquero. Entonces, esas cosas yo creo que acá en Latinoamérica es muy difícil de verla. Y el tipo te está poniendo un líbero por detrás de la primera línea de presión, que son generalmente los dos delanteros que ponen, te da amplitud con los marcadores, con los carrileros, y tenés la posibilidad de que agregando un líbero a medio centro, te está liberando los internos para que ocupen distintas alturas, y te van ganando espalda. Se puede salir bien o mal, es mucho riesgo, te puede salir bien o mal, pero por lo menos intentan ser protagonistas, intentan avanzar, evolucionar, pensar cosas nuevas, hacer algo distinto desde el juego mismo, y por eso después queda y la gente habla
y va a hablar mucho tiempo, y este muchacho yo creo que va a dar que hablar mucho tiempo también. Sí, sí, sí. Y fíjate, lo que tú dices, y algunas veces puede salir mal. Al Leipzig varias veces le ha salido mal. Al Sheffield United también, porque en su juego, increíblemente, los centrales o los dos stopper y el líbero muchas veces son los que más pases hacen del equipo por partido, Claro. o al menos están cerca de eso. Y entonces allí a veces se A ver, equivocan, juegan Tommy, con ese riesgo, ¿no? en la concepción de esta gente, en la concepción de este modelo de juegos nuevo, y Sí, los centrales, los stoppers, son los que generan el primer pase de compromiso, como llamaba Bielsa, y hoy son los que te fijan posiciones, ¿sí? Y te hacen generar superar numérica detrás de las líneas de presión. Entonces, yo esto hace 10 años que lo vengo leyendo, como te dije, con Guardiola en el Barcelona, con Klopp en el Dortmund, el juego de fijaciones, y por ahí decía, ¿qué era? ¿Qué será fijar? Y cuando uno empieza a investigar y a leer a Martí Perarnau y a estudiar y decir, pucha, puedo fijar porque conduzco el balón y atraigo y libero al que me presiona, libera uno. Y ahí vas generando y vas entendiendo los conceptos del juego. Entonces, sí, pero eso siempre lo estamos leyendo y lo estamos viendo desde allá, eh, desde el otro lado del mundo. Yo sí, de este lado, te vuelvo a repetir, hay alguien a que, si bien tengo mi esencia acá, como te dije, que leo y sigo y miro mucho de Bielsa, pero hace 6, 7 años que aprendí también a descubrir a Juan Carlos Osorio, técnico colombiano, que hoy está otra vez en Atlético Nacional, y todas estas cosas las maneja. Y está acá en Sudamérica, pero no es la mayoría, no genera algo acá en Sudamérica ese tipo de cosas. Puede haber algunos otros técnicos que intentan hacer, pero como lo vivencia, como lo explica, con la manera de estudiar, la manera de perfeccionarse. Ese es otro caso que sigo mucho a Osorio, lo leo, lo sigo, porque es interesantísimo lo que plantea y lo que hace, y la forma de trabajar. Y es alguien que por ahí intenta hacer cosas distintas. sí. Fíjate que el Leipzig con Upamecano llega y se coloca de mediocentro para tratar de generar superioridad numérica en el primer tercio del campo, en la fase de iniciación, pero luego hasta dribla con la pelota para continuar, o sin la pelota sigue saltando líneas y así desordenar al rival. Sheffield, que tuvo una gran temporada, quedaron de novenos en Inglaterra, envían obviamente en circunstancias de partido, a sus centrales, uno, el otro se queda, a generar superioridad numérica por el costado, si es el central por derecha, ayudar al lateral por derecha para hacer 2 contra 1 contra el lateral izquierdo, el lateral de ese costado, y el 5 pasa a ser central. O sea, estos movimientos, a ti, ¿qué te dicen? ¿Qué te transmiten? El fútbol es más funciones que posiciones. Sí, Eh, yo lo veo allá y vos, salvo muchos equipos, sobre todo esto que venimos hablando, que intentan jugar de otra manera, que intentan hacer algo distinto, te juega mucho a partir de las funciones y no de las posiciones. Entonces vos fijate que te empiezan un Thiago Alcántara te puede jugar de líbero, te puede jugar de medio centro, te puede sí, jugar de interno, te puede jugar lateral, entiende el juego, Tommy, entiende el juego. Yo creo que ellos se proponen eso y juegan a partir del entendimiento del juego. Y entender el juego es poder adaptarse y resolver cada situación con lo que te corresponde. Entonces, vos lo escuchás a declarar a Xavi Hernández, y se decía que el juego era espacio y tiempo. sí, lo vi, Y lo vi. bueno, entonces el entendimiento del juego pasa por el espacio, pasa por el tiempo y pasa por las funciones. Y después está la estrategia. Sí, pucha, como dice siempre, te nombro a Guardiola porque por ahí es el que más Sí, he sí, visto y habla de esos temas. Es decir, pucha, cuando estudio y analizo al rival, tengo que tratar de ver dónde le puedo generar
daño. Y a lo mejor es estrategia pura, decir, pucha, genero sobre la banda ese espacio para tratar de generar un 2 contra 1 ahí, pero que ese 2 contra 1 por consecuencia me atraiga jugadores para yo sacarla rápido y terminar por el otro lado. Y bueno, de ese tipo de estrategia tenés miles, porque tenés que ir analizando y dónde le podés hacer daño al rival, cómo podés generarle y cómo lo podés sorprender, más que nada. Sí, a mí me gustó mucho el planteamiento de Tuchel, el entrenador del Paris Saint-Germain, en el duelo contra el Atalanta. Él veía que en diversas fases del partido, Atalanta era un equipo que presionaba alto, sabía Sí. cómo ubicar a Papu Gómez, él recuperara la pelota o no, sabía dónde ubicarlo, no necesariamente tenía que estar siempre en la zona fuerte, sino en la zona débil. Y en medio de ese pressing que generaba el Atalanta, él dijo, si estos presionan así, vamos a quedar 3 contra 3 cuando la Claro. recuperemos. ¿Y quiénes son mis 3? Neymar, Mbappé y el otro que en ese momento creo que era Chupomotín. Allí él dijo, en ese 1 contra 1 voy a tener muchas posibilidades de salir bien librado. Estamos hablando de unas bestias, ¿no? Mbappé, Neymar. Claro. Y tuvo varios mano a mano el Paris Saint-Germain en el partido. Entonces, finalmente, toda esa estrategia, cada Y quien le va bueno, dando la lectura claro que sí. Y vos fijate que por ejemplo, es lo que hablábamos antes. Después, toda esa estrategia que le salió bien, en la final no la pudo repetir, porque el que Sí, tenés enfrente es otro tipo de equipo. sí, sí, Y, sí, y sí. si seguimos hablando de lo de antes, y la evolución de Alemania, fíjate que de los 4 semifinalistas, 3 técnicos eran alemanes. Sí, tal cual. Entonces no es casualidad, hay una causalidad. Pero bueno, es todo evolución, Tommy, todo es evolución. Y en esto lo más lindo es que es totalmente opinable y mucho de afinidad y de gusto futbolístico hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Sí, José, de verdad que agradeciéndote ya, finalizando esta conversación muy amena y enriquecedora para que sigamos aprendiendo, ¿no? Del juego. Hubo una noticia a mi juicio, que no se manejó del todo bien, incluso de parte del jugador, así hayan otras intenciones, otros trasfondos, a mi juicio no fue bien manejado. No, no es mi percepción. El caso Messi, Sí. se iba, finalmente no se fue. Hay muchas diferencias y muchos elementos por los cuales Messi no le va tan bien como antes, ¿no? Viendo estudios, era increíble cómo el Barcelona, Messi con Guardiola, el pressing alto que ejercía hacía que Messi tuviese mayor participación en su zona de influencia, desde la derecha hacia el frente de ataque, con un Neymar que de izquierda se metía hacia el centro, Neymar, Messi de la derecha hacia el centro, y esa alternabilidad ayudaba muchísimo, con un Dani Alves por la raya de Messi que te generaba asistencias por doquier a Messi, y que cuando perdía la pelota el Barcelona era un tipo que te daba garantías, que regresaba, que tenía un buen balance, cosa que Semedo no te da en comparación. Sí, claro, Y, exacto. sí, y actualmente, José, Messi ya no es que va de la derecha hacia el frente de ataque. No, ahora tiene tiempo que va desde Valverde, cuidado y si no un poquito más, desde la raya derecha hacia el círculo central. O sea, Sí. Messi alejado de su zona de influencia, no es lo mismo Vidal, un Sergio Busquets con mayor edad. Eh, Y aparte un equipo de transiciones, cuando no lo era. Exacto, entonces tienes también, está también Rakitic, pero en aquel momento tenías a Iniesta, tenías a Xavi y a un Busquets más joven. Estaban Entonces, todos en la mejor edad, en la allí, plenitud. por eso, entonces allí se ve cómo en algunas cosas, la verdad, es por un tema de compañeros, y en otras cosas también de sistema, ¿no? De cómo vas manejando tu modelo de juego, los principios y sus principios para hacer que Messi
no Claro, haya podido ser protagonista en este último lustro. uno que sigue a gente que sabe que maneja el día a día, la interna, la idiosincrasia, esto también tiene cuestiones políticas de por medio. Sí, Yo creo que obviamente que después de Guardiola se intentó cambiar el rumbo eh, en la metodología, en la idiosincrasia, y bueno, terminó haciendo erupción con este 8-2. Por eso saltan todos estos temas. Yo coincido que no fue la mejor forma. Después de llevar 20 años allá adentro, de haber nacido, de haberse criado, no solo Leo, sino el padre mismo, sí, con todo lo que vivenciaron y más allá de las diferencias que pueden haber hoy y que son notorias, eh, para la imagen de él tenía otra forma de sí, poder claro, claro. intentar salir, si es verdaderamente lo que quería o hacer reaccionar a través de esto. Pero bueno, el mundo del fútbol es muy, muy amplio, la interna ahí adentro debe ser muchas, y obviamente que ese alejamiento de la concepción ideológica de fútbol que lo llevó a ser el mejor equipo del mundo, eh, eso lo perjudicó a Messi. Y por sobre todas las cosas, eh, le pasaron a muchos jugadores y le pasa a él. Obviamente que Leo no tiene más 23, 24, 25 años, no tiene el sprint que tenía antes Claro. en las distancias largas por sobre todas las cosas, y los sistemas de juegos eh, lo fueron alejando de ese lugar natural del campo, no solo por el lado del extremo derecho, sino cuando hacía falso 9 o directamente estar posicionado en el repliegue, cuando era un equipo que presionaba y recuperaba. Y el hecho de reposicionarse y de replegar hace que tenga que hacer transiciones y obviamente que él no está para hacer transiciones. No, Y no. ese desgaste. Y cuando la recuperan está a 40, 50 metros largo. Tampoco es conveniente. Entonces, todo ese cambio ideológico y esa falta de que uno piensa, ¿no? Desde afuera, esa falta de recambio, esa falta de, y cuando se ha hecho ese recambio, no ha sido de la misma, a lo mejor, jerarquía, como para seguir sosteniendo un modelo de juego similar con otros jugadores, pero con la misma ideología, y todo eso fue batallando y erosionando en contra de esta situación, ¿no? Sí, vamos a ver cómo, por así decirlo, se las va a ingeniar Ronald Koeman, porque es lo que tú dices, el fracaso o el éxito va a partir de dónde quieres que Messi sea influyente en el juego, porque, Claro, por ejemplo, veía yo un video de unos ingleses haciendo un estudio del Barcelona y, por ejemplo, no pueden jugar 4-4-2, por ejemplo, 2-5 anclados allí, no le va a servir. Por ejemplo, a Messi no le va a servir, imposible. no, ¿dónde lo pones? De media Sí, punta. por eso. Entonces, y luego para la asociación y lo que tú mencionas, los largos recorridos, ya Messi no, No, o no, sea, ni, Messi ni, no ni está para siquiera, ni eso. siquiera salgamos de Messi. Ese 4-4-2 con transiciones, ni siquiera a Busquets le servía. Porque toda Exacto. la estadística que le dije, que nos cansamos de leer de Busquets en cuanto a la recuperación de balón, en cuanto a esto, y porque siempre, no es que Busquets cambió el rendimiento físico, obviamente, más allá del paso de los años y la edad, Sí, pero el estilo de juego y la visión de juego que tiene y el panorama y todo lo bueno que él tenía, él no lo perdió. Lo que pasa es que hoy, antes defendía en 15 metros cuadrados y hoy tiene que defender en 30, tal y no cual, es lo mismo. tal cual. Entonces, eso es elección de sistema de juego en función de la característica de los jugadores. Y ahí creo que es donde viene el mayor descalabro, ¿no? Coincido plenamente contigo. Vamos a ver, porque aparte de que el Barça fue un equipo que también con lo de la pandemia y no anda en los mejores momentos en cuanto a números financieros, no,
no contrató a jugadores que pudiesen ayudar muchísimo a Messi. Por ejemplo, Messi necesita a un lateral como Kimmich del Bayern, por ejemplo, o no recuerdo al del Liverpool, se me pasó el nombre, tengo un lapso mental, que son laterales que van, vienen, saben asistir, que le hubiese servido como le sirvió a Messi Dani Alves. De desahogo. Exacto, y no lo tiene. El Barcelona para esta temporada, que comienza desde este fin de semana, tampoco lo tiene. Entonces ya por ahí vas viendo que no podemos decir que al Barcelona, a Koeman le va a ir mal porque no se sabe, pero la va a tener, sí, pero la va a tener más cuesta arriba porque no tiene. Es lo que hablábamos antes, Tommy. Para la Liga le va a alcanzar. Va a pelear con el Real Madrid, va a pelear. Sí. A nivel Champions después habrá que ver. Habrá que ver. José. La diferencia de jerarquía ahí te pasa factura, ¿viste? Tal cual. José, de verdad que te agradezco, disfruté muchísimo esta charla, tomándome mi cafecito, aquí en Dallas es de mañana, así que de verdad que disfruto muchísimo. Sé que la audiencia también, porque la intención es que podamos aprender. Tú eres una persona que toda la vida se la pasa leyendo, viendo fútbol, y bueno, había que sacarle provecho a tus conocimientos. Bueno, Tommy, la verdad que lo que te dije al principio, es un orgullo estar en este espacio. Sé de la jerarquía, de la calidad de la gente que has entrevistado y que hoy me brindes esta posibilidad a mí. Te lo agradezco de corazón. Espero haber colmado tus expectativas de la gente. Total. Bueno, agradecido. Sabés que más allá de la amistad que hemos hecho, también te reconozco mucho en tu trabajo y nada, siempre esperando lo mejor y para lo que necesites, en lo que te pueda colaborar siempre, amigo. Esto fue Olfato de Gol. Recuerden suscribirse y compartir este contenido. Yo soy Tommy Argüelles y nos escuchamos en el siguiente capítulo.